Página 14. La pobreza no es natural, por George Curtis, 2020. Capítulo 2. La justicia es la primera cualidad en la jerarquía moral. Los principios que nos guían, en público y en privado, ya que no son de nuestra invención, sino moldeados en la naturaleza y la esencia de las cosas, perdurarán con el sol y la luna. Edmundo Burke. Henry George vio, al igual que Mandela, que solo es posible superar la pobreza a través de un acto de justicia. Al escribir La justicia es la cualidad más alta en la jerarquía moral, habría estado familiarizado con la famosa declaración de San Pablo. Ahora permanece en la fe, la esperanza, el amor, estos tres y el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. George no dice que la justicia sea lo más grande, sino que es lo más alto. Él continúa. Lo que está por encima de la justicia debe basarse en la justicia, e incluir la justicia, y ser alcanzado a través de la justicia. No es casualidad que, en el desarrollo religioso hebraico, que por el cristianismo hemos heredado, la declaración El Señor tu Dios es un Dios justo, la esencia de Isaías 45 2.21, preceda a la revelación más dulce de un Dios de amor. Hasta que se perciba la justicia eterna, el amor eterno debe ocultarse. Así como el individuo debe ser justo antes de que pueda ser verdaderamente generoso, la sociedad debe basarse en la justicia antes de poder basarse en la benevolencia. Esto, y solo esto, es lo que sostengo para que nuestras instituciones sociales se conformen a la justicia, a esos principios naturales y eternos del derecho. Y esto sostengo que el que hace debe tener, que el que ahorra debe gozar. No pido en nombre de los pobres nada que pertenezca propiamente a los ricos. En lugar de debilitar y confundir la idea de propiedad, la rodearía de sanciones más fuertes. En lugar de disminuir el incentivo para la producción de riqueza, lo haría más poderoso haciendo más segura la recompensa. Si alguna vez se ha doblado una escritura al servicio del diablo, escribió George, fue la de los pobres que siempre tendréis con vosotros, Mateo 26 2.11, también Marcos 147 y Juan 12 2.8. A pesar de la enorme capacidad productiva de las economías modernas, estas palabras continúan tranquilizando la conciencia para que se acepte la miseria y la degradación humanas. Principalmente, refuerza la negación de la enseñanza de Cristo, sugiriendo que un Padre todo sabio y misericordioso ha decretado que algunas de sus criaturas deben ser pobres para que otras tengan las cosas buenas de la vida, o en la analogía de George Orwell, algunos cerdos son más iguales que los demás. George argumentó que, así como el hombre domina la naturaleza material mediante el estudio de sus leyes, debemos descubrir las grandes leyes morales que rigen las relaciones humanas y vivir de acuerdo con ellas para que la sociedad funcione armoniosamente. Por lo tanto, la política económica y social no puede enmarcarse sin una cuidadosa consideración de la ley natural. Solo así se podrá encontrar una solución al vicio y la miseria que nacen de la inequitativa distribución de la riqueza. Si bien George creía que en el verdadero cristianismo hay un poder para regenerar el mundo, debe ser un cristianismo que ataque los errores creados, no esa cosa espuria que los defiende. La religión que se alía con la injusticia para predicar sobre las aspiraciones naturales de las masas es peor que el ateísmo. Solo podemos imaginar vagamente los poderes de producción de riqueza que se desencadenarían en este estado social regenerado basado en la justicia, donde la pobreza y el miedo, la codicia y el vicio que provoca quedan desterrados. Lo que sugiere la economía política de Henry George es que Cristo no era un mero soñador cuando les dijo a sus discípulos que si primero buscaban el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, podrían, como los lirios del campo, dejar de preocuparse por sus necesidades materiales, ni sería necesario que muchos estuvieran condenados a trabajos monótonos.
En su último libro, La ciencia de la economía política, Henry George señaló que Adam Smith y los economistas clásicos no habían cuestionado la validez de la propiedad de la tierra. A medida que la economía se convirtió en una materia académica, se aceptó el statu quo del mismo modo que se había aceptado la esclavitud. Fue solo después de la publicación de Progreso y Pobreza que se convirtió en un problema y que George descubrió que hubo contemporáneos de los economistas clásicos que habían cuestionado la validez de la propiedad de la tierra. Una de ellas fue The Theory of Human Progression and Natural Probability of a Reign of Justice, publicada de forma anónima en Londres en 1850. Se inspiró en la Biblia y la divinidad de Cristo, argumentando que existía la probabilidad de un reinado de justicia en la tierra, predicho por la profecía bíblica. Aunque se adhirió a la doctrina de la caída del hombre, el autor era un evolucionista, creyendo que, a través de los avances científicos, la humanidad eventualmente evolucionaría hacia un reino de justicia y benevolencia. El autor, se supo más tarde, fue Patrick Edward Dove, un terrateniente escocés y presbiteriano. Argumentó que el reino de la justicia aseguraría que todos los seres humanos en el mundo en algún momento futuro tuvieran todos sus derechos restaurados, y que solo es posible que algunos disfruten de un privilegio a expensas de otros. En consecuencia, un reino de justicia aseguraría la destrucción de todos los privilegios y la restitución de todos los derechos. No dudó en atacar los intereses creados que negaban la posibilidad de este reino de justicia, escribiendo: que los arreglos políticos sean los que sean, que haya sufragio universal o cualquier otro sufragio, mientras la aristocracia tenga toda la tierra y obtenga la renta de ella, el trabajador es solo un siervo, y seguirá siendo un siervo hasta que haya desarraigado los derechos de propiedad privada de la tierra. La tierra es para la nación, y no para la aristocracia. Si bien George no compartía su opinión de que inevitablemente llegaría una solución justa mediante un proceso evolutivo, ambos reconocieron que, si bien el sufragio universal otorgaba a todos el derecho al voto, esto por sí solo no resolvía el problema de la pobreza. Lo que era necesario era que todos pudieran ganarse la vida y mantener a su familia, pero esto no era posible a menos que todos tuvieran el mismo derecho de acceso a la tierra. Todos necesitamos un lugar donde vivir y un lugar para trabajar. La tierra es eso en alguna parte y es proporcionado gratuitamente por la naturaleza a todos. Es la concentración de la propiedad de la tierra lo que se interpone en el camino. Dove argumentó que el hecho de que el Estado reconozca algo como propiedad privada no otorga sanción moral a esa propiedad. Señaló que el Estado a menudo había adquirido propiedades de manera injusta o violenta. Además, la dignidad y autoridad de los oficios de la Iglesia y el poder de administrar sus sacramentos, a menudo habían sido comprados y vendidos. Sin embargo, aunque durante mucho tiempo ha sido ignorado por las sociedades y los gobiernos, y la mayoría de los economistas han aceptado el statu quo, existe una base moral para los derechos de propiedad. A lo largo de los siglos ha habido almas valientes que lo han reconocido y denunciado la injusticia que surge de la propiedad privada de la tierra, donde la naturaleza para todos. A partir de esta verdad, argumentó Henry George, no puede haber escapatoria. La propiedad privada de la tierra es un mal audaz, vil y enorme, como el de la esclavitud. Página 17.